Bienvenidos a su programa Salud TV. Hoy es martes 30 de agosto y el tema que vamos a tratar este día está interesantísimo, no se lo puede perder. Vamos a hablar del manejo integral de las enfermedades avanzadas. Veamos la cápsula y al regreso les presento a este panel espectacular que tenemos el día de hoy. Los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida de los pacientes y las familias que se enfrentan con enfermedades amenazantes para la vida, mitigando el dolor y otros síntomas, además de proporcionar apoyo espiritual y psicológico desde el momento del diagnóstico hasta el final de la vida y durante el duelo. Los cuidados paliativos no intentan ni acelerar ni retrasar la muerte. Ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible, mejoran la calidad de vida y pueden también influir positivamente en el curso de la enfermedad. Pueden dispensarse en una fase inicial de la enfermedad junto con otros tratamientos que pueden prolongar la vida, como la quimioterapia o la radioterapia, e incluyen las investigaciones necesarias para comprender y manejar mejor complicaciones clínicas angustiosas. Bueno, y como lo prometido es deuda, les voy a presentar un equipo que se dedica precisamente a trabajar en esto de dar un manejo integral a las enfermedades avanzadas. Y para que comencemos, primero nuestra primera invitada, a la que le quiero dar la bienvenida, es la doctora Ancu Feng Escobar, quien es experta en cuidados paliativos. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchas gracias por invitarnos este día. Pues estamos aquí para tocar un tema que muy pocos conocen sobre cuidados paliativos y estamos encantados de estar acá. Bueno, porque todo equipo necesita a una licenciada en enfermería, es indispensable en los cuidados paliativos de los que vamos a hablar. Tenemos a nuestra invitada, la licenciada Cecilia Mengíbar, quien es enfermera. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos a este programa tan espectacular y es un gusto poder estar aquí como equipo y compartirles lo que es los cuidados paliativos. En toda enfermedad avanzada siempre se necesita no solo cuidar el cuerpo, sino también cuidar la mente, los sentimientos, de las emociones, no tanto del paciente como de la familia. Por eso no puede faltar nuestro licenciado en Psicología Clínica, el licenciado Marco Rodríguez. Bienvenido. Gracias, doctora. Encantado de estar aquí por primera vez, pues hablando de estos temas tan importantes. Definitivamente muy importante para la población que conozca que esto se debe de hacer. Y nuestro último invitado, el doctor Mario López Saca, él es médico internista y especialista también en cuidados paliativos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora, y gracias por la invitación a mi equipo y a nosotros. Bueno, definitivamente el gusto es para nosotros tenerlos acá y creo que es muy interesante para la gente que está en casa, que quieren saber de qué enfermedades avanzadas estamos hablando, qué tipo de enfermedades, este es un nuevo término, pero principalmente a qué nos referimos cuando hablamos de cuidados paliativos, doctor. Bien, ya veíamos un poco en la cápsula cuáles son los principios de los cuidados paliativos, pero lo podemos definir como un cuidado especial que se le da a los enfermos avanzados. Me gusta llamar mejor avanzados que enfermos terminales porque la palabra es como muy peyorativa. Y ese manejo es global, es decir, que se abarcan los aspectos físicos, los aspectos espirituales y los aspectos emocionales de los enfermos, no solo ellos, sino también la familia. Y y además con el trabajo, digamos, de un equipo multidisciplinar. Doctora Feng, cuéntenos, ¿cuánto tiempo tienen ustedes de trabajar juntos? ¿Cómo nace este equipo? Bueno, pues nace por la necesidad de tener más profesionales dentro de un equipo de cuidados paliativos y tenemos más o menos aproximadamente 2 años de estar trabajando juntos, ¿verdad? Esto ha venido a ayudarnos a beneficiar tanto al paciente como a la familia, pero también es un apoyo para nosotros mismos dentro de un equipo, pues. Sucede que en muchas ocasiones cuando vemos a un paciente también es importante la opinión de cada uno de nosotros. A veces hay cosas que un profesional puede evaluarlos y va a aportar en cada área que corresponde, pues. Definitivamente, y puede tener mucha influencia positiva el manejo que ustedes le den en prolongar lo más que se pueda la vida del paciente en una forma activa, ¿verdad? En una forma que sea funcional. Ese es parte del objetivo también. Sí,
Bueno, podemos decir que los cuidados paliativos no prolongan ni acortan la vida. Sin embargo, ese espacio que tiene el enfermo, procuramos que tenga una vida lo más activa posible, que pueda interaccionar con sus familiares y que pueda arreglar también algunos pendientes que pueden existir en esos momentos, ¿no? Pendientes espirituales, pendientes legales, pendientes económicos, que es un tiempo para poder reflexionar sobre estas cosas, ¿no? El papel del psicólogo, cuéntenos un poco. Sí, bueno, creo que es muy importante la parte psicológica en este tipo de enfermedades, obviamente porque el paciente tiene que adaptarse psicológicamente a lo que está viviendo, obviamente, no solo el paciente, sino que también el familiar, ¿verdad? Entonces el rol del psicólogo está centrado tanto en el paciente, la familia e incluso el equipo asistencial, ¿verdad? Porque en alguna medida también el equipo tiene que adaptarse a ciertas situaciones o afrontar ciertas situaciones difíciles, en donde obviamente a veces hay mucho sufrimiento, ¿verdad? Entonces creo que el psicólogo maneja algunas habilidades, ¿verdad?, que puede ofrecer al equipo y al paciente también. En la experiencia, en este trabajo, pues obviamente la parte psicológica es fundamental. Creo que es más que controlar síntomas. Creo que también en alguna medida el psicólogo es un ayudante muy fuerte para el manejo del dolor y otros síntomas. Sí, definitivamente es muy importante porque en la mente comienza todo. Claro. Hay que trabajar la mente para poder claro, afrontar. Y no solo, como digo, del paciente en sí, sino que también de la familia, ¿verdad? Y ayudarle un poquito a que mejoren el afrontamiento de la situación. La licenciada en enfermería me imagino que es la que de alguna manera más tiempo pasan con los pacientes con enfermedades avanzadas. Cuéntanos un poco la experiencia. Así es, bueno, una parte de la labor de enfermería es una labor carismática, es algo diferente. Pasamos de ser un cuidado especial, aparte de estar en las reuniones diarias con los médicos, discutiendo los pacientes, damos un apoyo acerca de la visión que nosotros tenemos hacia la situación de la enfermedad, porque somos las que compartimos más tiempo, tanto con el paciente como con la familia, porque ya ahí somos un equipo y aparte trabajamos en equipo poniéndonos al día para llevar una sintonía de la enfermedad. No, y definitivamente pasan a ser parte de esa familia, porque pasan mucho tiempo. Así es, pasamos a ser parte, ya no nos ven como un extraño que llega a casa, sino que es una persona que llega a ayudarles y llega a ser parte de la familia, a compartir y a convivir con ellos todos momentos especiales para ellos. Me imagino, doctor Saca, que dependiendo de la enfermedad avanzada de la que estemos hablando, hay otros especialistas que también forman parte del equipo. ¿Qué otras especialidades tienen? Claro, normalmente un equipo de cuidados paliativos, lo mínimo de profesionales que debe tener es un psicólogo, una enfermera y quizás otro colega que ayude a llevar la carga de estos enfermos. Pero también pueden participar nutricionistas, pueden participar profesionales de terapia física, porque dentro de la gran complejidad de síntomas, pues también van a aparecer estos, ¿no? Aspectos nutricionales, aspectos de movimiento de los enfermos, y esos otros profesionales también pueden llegar a ser parte del equipo. En otros países donde hay unidades de cuidados paliativos dentro de una institución hospitalaria, por ejemplo, también existe la figura del agente pastoral, que puede ser un capellán, que puede ser un pastor evangélico, que ayude también a afrontar el tema existencial del enfermo. Es decir, que los equipos pueden ser tan grandes como las dificultades que puedan tener estos pacientes, pero lo mínimo para poder arrancar, digamos, una unidad es un psicólogo, una enfermera y otro profesional que ayude al médico del equipo a saber afrontar un poco más estos enfermos. Perfecto, doctor. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de este tema tan interesante. Por un paciente que está en una fase terminal, los cuidados más que todo, darle lo que esa persona necesite y quiera. Eso es lo más importante.
porque ya es algo que uno ya no está ni en parte de los doctores, ni de parte de uno como familiar o nosotros. Más que todo, como dicen los doctores, lléveselo a su casa y dele lo que él le pida. Bueno, si ya es algo que es irremediable, pues tratar de hacerle sentir lo más bonito que pueda, comer y todo eso. Póngale, si le han dejado un tratamiento, dáselo adecuado, como le dejen, va. Y si ya le llegó el día, ¿qué vamos a hacer? Que descanse en paz. Ah, claro, cumplirle todos los deseos que él quiere. Que goce su último momento, lo que quiera comer, lo que se quiera vestir o a donde quiera ir. Pues cuidarla y dedicarle el mayor tiempo que yo pueda y demostrarle mi cariño y mi afecto. Y si es necesario limpiarle todo, hacer todo por ella, haría todo por ella. Las personas en fase terminal no solo lidian con la enfermedad, sino que lidian con la presión emocional de saber que su vida está culminando, ¿verdad? Entonces, la familia tiene que brindar comprensión y apoyo, pero no en el sentido de hacer que la persona sienta que es lástima, que en muchos casos eso es lo que sienten, que las demás personas se comportan de manera mejor con ellos y adecuada porque ellos creen que es lástima. Entonces se les tiene que dejar claro que no es así, que es por amor, que es por cariño, que es por respeto, que es por agradecimiento a su vida. Entonces se le tiene que hacer ver eso y hacer que todos los días sean un mejor día para él o para ella. Bueno, estamos hablando del manejo integral de las enfermedades avanzadas y definitivamente definir en una situación como esta en la que usted sabe que tiene un familiar o alguien que tiene una enfermedad avanzada que no sabemos cuánto tiempo Dios nos lo va a regalar en este planeta a nuestro lado, definir qué es lo que quiere para darle lo que quiere, hacerlo sentir bien, definitivamente es difícil, pero hablemos un poco, doctor, ¿cuáles son las enfermedades avanzadas? ¿Cuándo determinamos que es un enfermo avanzado? ¿Cuáles son los diagnósticos? Sí, primeramente decir que no solo las enfermedades oncológicas se consideran enfermedades avanzadas, sino también hay enfermedades crónicas donde nuestros hospitales nacionales están llenos de estos pacientes con estas patologías, ¿no? Enfermos con problemas pulmonares, enfermos renales, enfermos con VIH, con patologías neurológicas, demencias en etapas finales de la enfermedad. Y todos estos pacientes también se pueden beneficiar de los cuidados paliativos. Hay unos criterios que definen esta terminalidad o esta enfermedad avanzada. En oncología básicamente son aquellos pacientes que tienen ya progresión de la enfermedad, es decir, hay metástasis a otros órganos y van a tener muchísimos síntomas y que van a estar cambiando a veces esos síntomas día a día, no solo dolor, sino también otros problemas gastrointestinales, psicológicos también, y que la intervención de un equipo de cuidados paliativos es ahí importante, ¿no? El oncólogo tiene que definir en qué momento considera a su paciente fuera de tratamiento de quimioterapia y de radioterapia y pedir la ayuda a un equipo de cuidados paliativos. Actualmente los cuidados paliativos se están introduciendo desde el momento del diagnóstico de la enfermedad. Quizás en ese momento nosotros conozcamos al paciente y quizás no tengamos muchas cosas que hacer con ellos, pero por lo menos conoceremos ya su entorno, quién es su familia, a dónde habita, cuáles son sus perspectivas y más adelante sí quizás vamos a tener un poco más de acción con esos pacientes, ¿no? Entonces esas son la mayoría de enfermedades, ¿no? que atendemos. Doctora, ¿y en qué momento ustedes entran en acción? ¿Van a domicilio o tienen sus clínicas o tienen el equipo estar en un solo lugar? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo funciona eso? Bueno, el trabajo del día a día de nosotros como especialistas en medicina paliativa, nos reunimos, ¿verdad? Como equipo, hacemos la sesión diaria con enfermería, cuando es posible está el psicólogo también con nosotros, discutimos a cada paciente tenemos que dedicarle tiempo, ¿verdad? Porque no solo es control de síntomas físicos, no solo es el control del dolor, el control del vómito, la náusea, la debilidad del cuerpo,
la dificultad para respirar, el insomnio. Esos son los síntomas más frecuentes que se presentan, pero no solo es tratar de aliviar síntomas, sino que también habrán otras características que van presentando o criterios que van cumpliendo esos pacientes que nos van indicando que son pacientes que van a ser complejos en su manejo. Entonces, todas esas cosas las vamos discutiendo en el día a día. Vemos a lo mejor las dificultades que se presentan en la noche anterior, actualizamos los datos de cada uno de los casos, luego nos disponemos a hacer el plan diario, donde vemos pacientes en los consultorios, en la clínica, a veces vemos pacientes en domicilio cuando ya hay dificultad para movilizarse también, vemos pacientes que están ingresados cuando nos solicitan las interconsultas, y luego cada uno va haciendo su propia evaluación, ¿verdad? Y luego pues también tomar en cuenta la opinión del resto del equipo en beneficio del paciente y en aliviar también el sufrimiento no solo del enfermo, sino que también de la familia. Sí, muy interesante. Ahora yo pregunto, licenciado, no puede ser porque nos decía el doctor Saca que se puede comenzar a trabajar desde el momento del diagnóstico. Esto podría ser un arma de doble filo, porque el de repente entrar, pregunto, entrar en o sea, ahora vamos a ser atendidos por un equipo de cuidados paliativos, ¿no podría esto, o sea, hundir la psiquis de este paciente que le acaban de dar un diagnóstico, al menos en el momento, ser un poco chocante y tener ustedes rechazo por parte de ellos? Sí, bueno, es una hipótesis posible, ¿verdad? Sin embargo, hay que comprender que los cuidados paliativos no necesariamente están diseñados para pacientes terminales, ¿verdad? Va a haber un componente paliativo desde el momento del diagnóstico. Dependiendo de la condición clínica, médica del paciente, pues el equipo de cuidados paliativos puede entrar en acción, ¿verdad? Sin embargo, esa acción no va a ser obviamente tan grande como el tratamiento, por ejemplo, oncológico o oncoespecífico. Entonces, en alguna medida se le debe explicar al paciente cuáles son los objetivos de que entre el paliativista, ¿verdad?, en su situación. Si en este caso es manejo del dolor, por ejemplo, ¿verdad? Obviamente ser muy claro que ese va a ser el campo de acción del equipo de cuidados paliativos. O alguna situación, posiblemente en que el campo de acción solamente sea el psicólogo, ¿verdad?, el que va a tomar la iniciativa, ¿verdad?, como equipo de cuidados paliativos. Y es importante que el oncólogo o el especialista que está viendo a este paciente especifique y sea muy claro cuál va a ser nuestro rol, ¿verdad?, para disminuir un poco el impacto. Si la persona puede tener en su mente de que porque me va a ver un equipo paliativo, pues es porque ya no tengo remedio, es porque mi situación está muy avanzada o no quiero. Y no quiero porque no quiero morir, nadie quiere morir. Sí, de hecho, a veces suceden situaciones en casos de hospitales que se le dice al paciente, mire, vamos a llevarlo al hospital a que reciba cuidados paliativos. Entonces el paciente a veces se muestra un poco renuente, ¿verdad? Piensan que mandarlo a este hospital de cuidados paliativos es como abandonarlo, y es todo lo contrario, ¿verdad? Es dedicarse un poquito más a la persona, no tanto ya a la enfermedad, sino que a él como persona, y ayudarlo pues a afrontar de la mejor manera posible su enfermedad. Como enfermera, ¿qué cuestiones que busca usted día a día con el paciente? Ok, como las cuestiones, como llegamos a la casa, llegamos como una ayuda, como una persona que nos miran como ángeles para llegar a ayudar. Hay diferentes situaciones en que estamos con los pacientes que nosotros estamos al día a día reportando la evolución de cada enfermedad, porque cada paciente es bien individual y cada paciente es especial. En este caso, hay pacientes que en la mañana están con nosotros, están en su casa, están en la comodidad de su casa y tenemos que acoplarnos a la comodidad de ellos. Tal vez vienen del hospital con un régimen que es un régimen estricto, por decirle que el medicamento se cumple a una determinada hora, el baño tiene que ser a 1 hora, porque después ya no hay tiempo de poder realizarlo. Pero con ellos se puede acoplar para darles el bienestar a ellos y hacer que ellos se sientan a gusto en su casa, que ellos puedan compartir en casa y que puedan hacer las cosas que les gustan, que puedan disfrutar y, bueno, informarle al médico, informar con ellos de que si ellos quieren hacer fuera del contexto normal, por decirles, si ellos quieren salir, si ellos quieren comer algo que
tal vez no, relativamente fuera, no es bueno para ellos, pero ellos lo desean, compartirlo y ver si se les puede dar ese gusto y tener esos gustos al final, que ellos disfruten y tengan ese día a día y que disfruten cada día. Ahora, como cuidados propios de enfermería, existe una rutina, me imagino. ¿Cuántas horas llegan ustedes? Me imagino se turnan porque no es una sola enfermera, tienen que ser por turnos. Así ¿Y qué hacen? Bueno, en los turnos, hacemos turnos de 24 horas de acuerdo a la necesidad del paciente. Nos rotamos, tratamos de estar máximo 3 enfermeras en una sola casa, porque así llevamos una buena comunicación, un buen control, y los pacientes también tienden a pegarse y hacer, como tener más confianza con ellos. ¿Tres enfermeras como máximo, 3. ¿Con 8 horas cada una? ¿O no, turnos de 24 horas, son turnos corridos, así llevamos una secuencia. Y así cada quien pues descansa, sale la compañera, descansa 48 horas y luego se reincorpora. Y en esos turnos, me imagino, tienen un horario específico como en un hospital para la toma de signos vitales, el revisar catéteres. Así es. Si el paciente tiene sonda vesical, porque muchas veces pues son pacientes, dependiendo de lo que tengan sondas. Así es. Es como que estuviera el hospital en casa. Es un hospital porque en casa. es un hospital en casa. Hacemos de acuerdo al tratamiento médico que quede. Los signos vitales pueden ser cada 6, cada 8 horas, se le toman al paciente, se está informando. Pacientes que están con oxígeno, son dependientes de oxígeno, pues se les está controlando su saturación. Pacientes, si tienen sonda vesical, pues se les realiza su cambio, sus cuidados de sonda vesical. La aplicación de medicamentos también de acuerdo al horario establecido. Así es. Aparte de vigilar pues el aseo, el baño, la alimentación. Así es. Y aparte otras características de la enfermedad, por decirle, reportando signos y síntomas que no sean propios, por decirle, de la enfermedad, uno está reportándole al médico cualquier síntoma diferente o alguna característica que para nosotros sea importante para poder reportarlo. Lo va a reportar en un expediente, aun y cuando esté en casa, tiene como un expediente. Aún estando en casa, nosotros llevamos un registro, un expediente donde está el nombre, sus encargados, su edad, llevamos el control de signos, se anotan, llevamos la evolución médica, donde cuando cada visita llega el médico y hace su anotación médica, llevamos las indicaciones médicas que se pasan a diario para llevar un buen control de todo lo que se va cumpliendo a diario, y el registro de enfermería, que es de lo más importante, así como recibe al paciente algo importante, algún suceso, un acontecimiento importante en el día, y cuando usted lo entrega, cómo entrega a su paciente a la compañera que le recibe el turno. Y tanto acontecimientos físicos como algo que puede haber afectado emocionalmente, porque el licenciado igualmente lo va a leer, me imagino. Así es. No solo lo físico, sino que lo familiar, lo emocional, puede hacer que alguna afectación emocional pues lo tenga deprimido, o en el día a día no se quiera levantar, no quiera despertarse, no se quiera bañar, y puede ser por algún acontecimiento emocional. Sí, son alto y bajo, ¿verdad? Así. ¿Cada cuánto visitan ustedes a los pacientes en el caso de estar en domicilio? Sí. Dependiendo de la situación del enfermo, normalmente son 2 visitas a la semana, pero hay pacientes que bastará ir una vez al mes, con el informe que hace enfermería, ya sea vía telefónica o vía por WhatsApp. Nos mantenemos informados a diario de los enfermos, y algunos cambios pues serán dados por vía telefónica o por vía WhatsApp a la enfermera, y se harán a diario esos cambios. Pero normalmente son 2 visitas a la semana, y cuando la situación sea más grave o más delicada, quizás habrá que estar todos los días, ¿no? Pero va a depender de la situación del enfermo en ese momento. Pueden ser tan poquitas como una vez al mes o tan frecuentes como todos los días en la semana. Excelente. Bueno, vámonos a un corte y venimos con más de Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando, y gracias por permitirnos estar ahí hablándoles un día más de un tema tan interesante como es este que estamos hablando, los cuidados integrales
en los enfermos con enfermedades, valga la redundancia, avanzadas. Hablamos en los bloques anteriores de lo que hace enfermería en el día a día, en el caso de estar a domicilio este tratamiento, y hablábamos que los médicos pues llegan más o menos 2 veces por semana, en algunos casos más cerca, en otros pues más lejos. Ahora yo quiero que el licenciado Marco nos platique cada cuánto el psicólogo clínico visita al paciente y en qué momento entra a trabajar también con la familia. Ok. Bueno, la detección del malestar emocional en el paciente realmente en un primer momento lo detecta ya sea la enfermera o el médico, ¿verdad? Y como se trabaja en equipo, pues se discute el caso entre la enfermera, el médico, en este caso el psicólogo también, y se ofrece la intervención psicológica al paciente. Es el paciente que en alguna medida también debe estar muy consciente y tener el deseo de que intervenga la psicología, ¿verdad? Una vez hecho esto, pues se hace una evaluación, ¿verdad?, general, una primera entrevista, y se evalúa más profundamente el malestar emocional del paciente, que por lo general a veces el paciente puede entrar en ciertas fases adaptativas a su condición. Por lo general a veces hay negación en el paciente, a veces hay una situación de mucha ira o enojo contra la vida, Son las fases, ¿verdad? Son fases. Son fases adaptativas del paciente. Puede una fase de negociación y pacto con Dios muchas veces, y uno tiene que evaluar más o menos cómo está la situación psicológica del paciente, hacia dónde se torna el malestar emocional, si más a la ansiedad o más a la tristeza, a la depresión o incluso a la desmoralización, ¿verdad? Si es una crisis existencial que está viviendo el paciente. Y en esa medida se hace un plan de intervención, ¿verdad?, que puede ser una visita domiciliar a la semana, ¿verdad?, por una terapia, por ejemplo, de situaciones existenciales andará entre 4 a 6 visitas, a veces que se hacen una sola sesión, ¿verdad? En cuidados paliativos, la intervención del psicólogo, de hecho, los cuidados paliativos vienen a romper un poco los paradigmas, ¿verdad?, no tanto en la medicina, sino que también en psicología, porque la evaluación es la intervención del paciente. No hay una fase de evaluación por sí misma y una fase de intervención, sino que a la vez que se está evaluando el paciente se está interviniendo, porque no sabemos si mañana este paciente va a tener las condiciones cognitivas para poder responder a una entrevista. Entonces, se trata de hacer en un primer momento una terapia lo más breve que se pueda, o solucionar problemas prácticos, emocionales con el paciente, y luego también evaluar cómo la familia también está ayudando en este proceso del paciente, ¿verdad? Cómo la familia también está en situación de estrés, y pues también se puede hacer a través de intervenciones específicas con la familia, ¿verdad?, que puede ser 1 vez por semana o 2 veces por semana, ¿verdad?, de un periodo más o menos corto, ¿verdad? Me imagino que habrán casos, licenciado, en que el estado emocional del paciente puede ser tan profundo, de estar muy deprimido, que pueden necesitar también un psiquiatra para dar medicamentos, ¿verdad?, sí, antidepresivos en estos casos. Normalmente, si después de la intervención con psicología se determina que el paciente necesita un antidepresivo, lo indicamos nosotros, porque sabemos que los antidepresivos pueden tardar hasta 2-3 semanas en empezar a hacer efecto. Entonces, ante la duda, tenemos esa opción de iniciarlo. Sin embargo, cuando el proceso, digamos, patológico existencial es muy potente o necesita la intervención de un psiquiatra, le llamamos. Y lo hemos hecho con algunos enfermos, ¿no? Hemos hecho alguna interconsulta, o si el paciente ya al conocerle ya tiene un psiquiatra de base, pues seguimos manejándolo en interconsultas con él y colaborando con él de la mano, ¿no? No cambiamos el tratamiento, ¿verdad? Todo en base a que el paciente esté estable, ¿no? y bien. La alimentación, me imagino que es un pilar fundamental, la nutrición en estos pacientes, independientemente de la enfermedad que tengan, especialmente algunos que de pronto ya no pueden tener acceso a su vía oral según lo que tengan. En esos casos. Siempre se hace una evaluación nutricional del enfermo, y dependiendo de la fase en que esté la enfermedad, hay elementos y fármacos que hacemos uso para aumentar el apetito. Los pacientes oncológicos normalmente tienen un catabolismo acelerado
y estarán perdiendo peso. Y si ese paciente tiene proyectado, por ejemplo, una cirugía o tiene proyectado una radioterapia o una quimioterapia, pues habrá que aumentar esos requerimientos nutricionales y ayudarnos de algunos fármacos que aumentan el apetito. Pero también es importante decir que cuando la fase de la enfermedad está ya en lo que nosotros llamamos situación de últimos días, quizás no sea tan importante la nutrición, que puede preocupar a la familia. Nosotros lo que solemos decirles a los familiares es que en esa etapa de la enfermedad el paciente no requiere tantas calorías como las que requerimos nosotros. Por lo tanto, no es necesario implementar algunas medidas extraordinarias en ese manejo, más procurar que pueda alimentarse con lo que pueda en esos momentos, ¿no? Que estamos obviamente ante una situación de últimos días, y dar una nutrición, ya sea a través de una sonda nasogástrica o a través de una gasostomía, lo que hacemos es prolongar ese periodo de sufrimiento. En cambio, un paciente que está en etapas iniciales y que tiene proyectado una cirugía o una quimioterapia, a ese sí hay que nutrirlo para que llegue bien a ese tratamiento. Es decir, que la nutrición va a depender del estado en que el enfermo se encuentra. Ok, ¿en qué momento entra fisioterapia o las licenciadas se encargan también de ayudar un poco con la movilización de las piernas, vendajes y todo lo que sea necesario? Es parte del tratamiento también hacerlo, parte de si necesita ejercicio, un ejercicio leve, no tan fuerte, pues nosotros también lo realizamos, vendajes también se realizan. De acuerdo a la situación tal vez de cada paciente, masajes para estimular, para drenaje, para drenaje linfático, cambios de posición para prevenir escaras, lo hacemos, depende de la situación del paciente, cada 2, cada 4 horas. Me imagino también ustedes ayudan mucho a la familia en los casos en que puedan tener el enfermo en casa a buscar las opciones, que si un colchón antiescaras o cuestiones para ayudar a que el paciente esté de la mejor forma en casa, ¿sí? Yo creo que muchas veces en la situación de la enfermedad en que se encuentra, todo el estrés que causa, el impacto emocional, el estrés, la ansiedad propia de la enfermedad, entonces hace que la familia no tenga tampoco la capacidad de estar pensando en esos detalles. Entonces a lo mejor uno puede ayudarles con algo sencillo, no sé, reconociendo de que a lo mejor va a necesitar un colchón antiescaras o que se les va a facilitar la movilización de ese familiar utilizando una cama hospitalaria, cuando indicamos oxígeno también en casa. Todos estos insumos se pueden tener en casa y el paciente puede estar cómodo en su hogar. La mayoría de las personas en una situación final quieren estar en casa y disfrutar de la familia en la comodidad de su hogar, ¿verdad? Entonces todas esas cosas, si nosotros podemos facilitárselas, ¿por qué no hacerlo? ¿Verdad? Entonces es también ir acompañando, no solo aliviando síntomas, sino que también acompañando en otras cosas que también generan sufrimiento. Cuando estamos ya en la situación de últimos días, ¿cómo escoger la ubicación del enfermo? ¿A dónde va a estar? Básicamente, si tenemos que tener las cosas necesarias en casa para poder atenderlo en casa, ¿verdad? Si tenemos una cama adecuada, si tenemos oxígeno, tenemos que tener enfermera. Normalmente los pacientes en una situación final van a tener síntomas descontrolados, donde va a ser muy útil que sea una enfermera cumpliendo medicamentos, que le esté asistiendo en los cuidados de aseo, también que estén pendientes de situaciones que nos pueden ir reportando a los médicos. Entonces, si tenemos las cosas básicas, podemos trabajar y estar en casa. Excelente. Bueno, vámonos a una pausa comercial y al regreso platicamos sobre la situación y educación en nuestro país sobre estos cuidados paliativos. Existen algunos síntomas y situaciones que preocupan a familiares y cuidadores en pacientes con etapa terminal. Tomen nota de las siguientes sugerencias para facilitar su labor. La disminución del apetito es algo que afecta a la mayoría de los pacientes. Una idea que puede funcionar es dejar que la persona elija lo que quiera comer. Si es posible, que tenga opciones fuera de casa. No deje solo al paciente.
fomente la comunicación y permite que se exprese. Esto ayudará a crear un ambiente agradable y tranquilo. Esté pendiente que el paciente cumpla con su rutina de cuidados médicos. Ayúdelo cuando lo necesite, pero deje que él realice solo lo que puede hacer sin ayuda. Cualquier cambio en la rutina o experimento, consulte siempre a su médico de cabecera. Gracias por continuar con nosotros y quiero que pasemos a ver nuestra nota de 1 minuto sin estrés. Cuando nosotros hablamos del tratamiento del estrés, debemos de considerar en primer lugar no solamente el dar el analgésico, el antiinflamatorio, el tratamiento para el estrés, el tratamiento médico, sino que tenemos que considerar 3 pilares fundamentales y con esos 3 pilares lograr el cambio en el estilo de vida. Estos 3 pilares son una buena alimentación, un buen ejercicio y un buen pensamiento. Ahora bien, ¿cómo lograr nosotros un buen pensamiento? Así como nosotros hemos desarrollado nuestra inteligencia racional, también tenemos una inteligencia emocional que la podemos ir desarrollando. Y no solo eso, sino que también nuestra inteligencia espiritual. Cuando yo hablo de inteligencia espiritual, no estoy hablando de religión, estoy hablando de algunas normas, virtudes y valores que tenemos nosotros que potenciarlas como ser humano para lograr esos cambios en el estilo de vida. Gracias a Stress Center vamos a regalar una terapia antiestrés a la persona que nos llame durante este bloque. Así que estaremos aquí con las líneas abiertas esperando sus llamadas si usted se quiere ganar esta terapia. Continuamos hablando un poco de este tema y me interesaría saber el manejo de estos medicamentos opioides que son muy fuertes, que pueden ser para manejar dolor pero que pueden sedar. ¿Cómo manejan esto, doctora? Bueno, el manejo de los opioides, pues en sí el opioide funciona para aliviar el dolor, ¿verdad? Entonces nosotros lo utilizamos bastante en nuestra área, pero tenemos quizás un poco el problema en que hay mucha opiofobia de parte tanto del médico, que los indica también la familia. Pues muchas veces el hecho de hablar de morfina hace que el paciente o la familia crea que está en una situación donde ella va a morir, pero dejarles claros que utilizar opioides como por ejemplo la morfina, la metadona, la oxicodona, que tenemos acá, fentanil también, esos medicamentos nos ayudan a aliviar el dolor. Entonces, que es parte del sufrimiento físico. Aliviando estos síntomas también vamos a aliviar sufrimiento emocional. Probablemente ese paciente no pueda dormir porque tenga mucho dolor. Entonces, con los opioides podemos controlar del 80 al 90% de los dolores. También otra cosa que podemos mencionar es que a nivel mundial, pues que cada país utilice opioides significa que hay alivio de dolor. Hablemos un poco, licenciado Marco, de la situación a nivel nacional. ¿Cómo están los cuidados paliativos a nivel nacional? Ok. Bueno, quizás el pionero en ese tema de los cuidados paliativos es el Hospital Divina Providencia, ¿verdad? Que se fundó ya por los años 60. Sin embargo, en el año 2002 creo, ya entra como un programa de cuidados paliativos en el hospital, ¿verdad? Formalmente hablando. Y es a través de esta iniciativa de Madre Julia García que se empieza a aglutinar, digamos, médicos, especialistas e interesados en aliviar el dolor y hacer cuidados paliativos de una manera más integral. Más o menos la situación a nivel nacional, en el 2012 creo, se empiezan a formar las unidades del dolor, ¿verdad? Y cuidados paliativos en algunos hospitales nacionales, en el Hospital de Santa Ana, en el Hospital Nacional Rosales, ¿verdad? Se hace una formación, digamos, para estas personas que van a estar destacadas en estas unidades.
se hace en el Hospital Divina Providencia, ¿verdad? A través de la iniciativa de otros médicos. Y pues ahora entiendo que están funcionando, ¿verdad? Y en el área de la medicina, pues digamos que es más o menos esta historia, a grosso modo. Sin embargo, en el área de la psicología, pues obviamente hay temas que todavía falta ahondar un poco en la formación y en la educación, ¿verdad? En mi caso tengo estudiantes, por ejemplo, de cuarto, quinto año haciendo servicio social como psicología, ¿verdad? En el Hospital Divina Providencia. Y eso en alguna medida también capta la atención tanto del alumno como de las facultades, de las universidades, para poder interesarse un poquito más en el tema de los cuidados paliativos. O sea, es decir, que para usted que está en casa es importante que capte que ya no solo es para los pacientes que puedan tener acceso económico a tener cuidados paliativos en casa, sino que también el Ministerio de Salud, a través del Hospital Rosales y también en el Hospital Divina Providencia, existen unidades de cuidados paliativos. Eso es importantísimo saberlo y de verdad que pues es reconfortante saber que podemos contar con eso. Gracias. Sí. Bueno, tenemos la llamada para ver si nuestro televidente se va a ganar la terapia antiestrés. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí bien, Lola. Qué bella. Cuénteme, ¿cuál es el tema de hoy? Vamos a ver. Del estrés. Ah, bueno, usted se quiere ganar la terapia antiestrés, pero el tema de hoy estamos hablando de cuidados integrales en las enfermedades avanzadas. Avanzadas, sí, también. Bueno, casi todos los días lo veo porque es la hora que me siento a almorzar. Excelente, muchas gracias por dejarnos acompañarla entonces en la hora sagrada. Doctora, y me ha servido de bastante. Bueno, quédese en línea, ahí le anotan sus datos, ya se ganó la terapia antiestrés. Gracias por continuar con nosotros. Nos vamos a un corte. Conversábamos entre cortes, le comentaba a los doctores, a mis invitados, que realmente cuando yo estudié medicina, dentro de nuestro pensum existen muchísimas materias que estudiamos, son 7 años y medio, 8, en los que aprendemos muchas cosas, aprendemos a diagnosticar, a curar, a mandar exámenes, a hacer diagnósticos de diferentes formas con exámenes de laboratorio, de gabinete, pero nadie nos enseña al final a esta parte, el poder paliar. Esto es algo aprendido definitivamente en el caminar, en la vida, cada persona lo va haciendo, pero quiero que el doctor nos cuente ahora cómo está la situación de formación en nuestro país para cuidados paliativos. Bien, bueno, en El Salvador algunas iniciativas se han tenido. Quizás la más importante es la Universidad Dr. José Matías Delgado, en la Escuela de Medicina, desde el año 2013, ha visto bien introducir dentro de su pensum la asignatura de medicina paliativa, y a la que colaboramos los que estamos ahora aquí como profesores. Y la experiencia que hemos visto desde el 2013 hasta este año es que cada vez, aunque es optativa la asignatura, más alumnos se apuntan. Todavía no, o sea, no es parte del pensum, pero es optativa. Es optativa, sí, aunque a partir del 2017, el próximo año, ya la asignatura va a ser obligatoria. Debe de ser, doctor, obligatoria. Sí. Es que debe de ser. Eso yo creo que va a ayudar mucho a que el estudiante también conozca que no solo hay que curar, sino que también hay que aliviar, y a veces, como les decimos a los muchachos, es estar ahí. El enfermo lo que quiere es que se le escuche, y entre otras cosas, ¿no? Y que se le alivie, pero también que se le atienda, que se le escuche. Y existen también otras universidades donde dentro de las materias de medicina interna, materias similares a los cuidados paliativos, bioética, etcétera, hay algunos tópicos de los cuidados paliativos, pero no la tienen dentro de su pensum. Animo, ¿no?, a las autoridades de las universidades nacionales y privadas a que pueda existir esta asignatura, y no solo en el área de la Escuela de Medicina, sino también en el área de enfermería, en el área de psicología. Nosotros como equipo nos damos también a la tarea de formar, y a las enfermeras que tenemos en domicilio cada año, con la colaboración de todos, les damos un curso de cuidados paliativos básicos, donde hablamos de todo lo que hemos tocado hoy en el programa. También hemos dado cursos a psicólogos, a voluntarias,
en algunas otras instituciones que han colaborado de la mano con nosotros. Entonces también parte del equipo es educar y formar a otras personas, no solo quedarnos con lo que hemos aprendido y lo que podemos hacer, sino que también transmitirlo a los demás. Bueno, doctor, y es que esa es la función de nosotros como médicos, o sea, no solamente quedarnos con lo que aprendemos, sino compartirnos, y este es el objetivo que persigue precisamente nuestro programa, el hecho de que la gente conozca, la gente aprenda, la gente sepa lo que se puede hacer, lo que hay, lo que existe, las opciones, que pueda cuidar su salud gracias, ayudándose de la orientación que acá le podamos dar. Entonces yo quiero de verdad agradecerles, felicitarlos, ¿verdad? Felicitarlos por su trabajo. Veo que están trabajando mucho por instaurar en el país esto, los felicito y ojalá que se pueda hacer más. Gracias, doctora Feng, doctor Saca. Licenciado, Gracias. licenciada, Gracias. ha sido un placer de verdad conocerlos y estar con ustedes. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Si desgraciadamente usted tiene un enfermito avanzado en casa, no se olvide, además de todo esto, de decirle cuánto lo ama y de darle gracias por todo lo que le ha dado. Nosotros nos vamos, pero venimos mañana con prótesis y órtesis. Ese será el tema del día de mañana. Por hoy les deseo una tarde lindísima de martes y que Dios los bendiga. La nutrición, junto con el control de síntomas, es uno de los aspectos más importantes del tratamiento de los pacientes necesitados de cuidados paliativos. El aporte de una buena nutrición es esencial, no solo para cubrir los requerimientos fisiológicos, sino también por el beneficio social, cultural y psicológico que conllevan para los pacientes y sus cuidadores. Mantener un buen estado nutricional, asegurar una hidratación correcta, evitar el estreñimiento, facilitar la deglución y mantener el placer por la comida son algunos de los objetivos que usted como cuidador debe perseguir en el cuidado de un paciente en fase terminal. La enfermedad tiene peor pronóstico si se asocia con un periodo prolongado de ayuno.